Bienvenido a una lección sobre la determinación de valores desconocidos utilizando el teorema de la bisectriz de ángulo triangular. Comencemos por revisar este teorema. El teorema de la bisectriz del ángulo del triángulo establece que si un rayo divide un ángulo de un triángulo, como vemos aquí en púrpura, lo que significa que este ángulo aquí es congruente con este ángulo aquí. Luego divide los lados opuestos en segmentos proporcionales a las longitudes de los otros dos lados del triángulo. Es decir, la longitud de BD, a la longitud de DC, será igual a la razón de la longitud de AP, a la longitud de AC. Por supuesto, esto cambiaría según el ángulo que se biseca. Vamos a echar un vistazo a nuestros ejemplos. Aquí queremos resolver el valor de X dado que este rayo divide este ángulo del triángulo. Entonces divide este lado opuesto para que sea proporcional a los otros dos lados del triángulo. Entonces, para resolver X, nuestra proporción sería de 5 a 3, ya que 4X más 1 es a 15. Entonces ahora podemos cruzar multiplicar. 3 veces 4X más 1. Debe ser igual a 5 por 15, eso es 75. Ahora distribuiremos y resolveremos X, entonces tendremos 12X más 3, igual a 75. Resta 3 en ambos lados. 12X es igual a 72, divide ambos lados entre 12. Entonces tenemos X es igual a 72 dividido por 12, eso sería 6. Entonces, si estamos pidiendo determinar la longitud de este lado, sustituiremos 6 por X. Tendríamos 4 por 6, más 1. Entonces este lado del triángulo tendría 25 unidades de largo. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un ejemplo más. Nuevamente tenemos la misma situación. Tenemos una bisectriz angular de este ángulo aquí. Entonces divide este lado del triángulo para que sea proporcional a los otros dos lados del triángulo. Entonces la razón de 4 a 3X menos 3 debe ser igual a la proporción de 10 a 18. Ahora para resolver por X, nuevamente cruzaremos multiplicamos. Entonces tenemos 10 veces 3X menos 3. Es igual a 4 por 18, lo que nos da 72. Distribuya el 10. Tendremos 30X menos 30, es igual a 72. Agregue 30 a ambos lados. Agregue 30 a ambos lados. Entonces tenemos 30X iguales, esto es 0, 102. Dividido por 30. Vayamos aquí y realicemos una división larga. 102 dividido por 30. Hay 3 30 en 102. Eso sería 90. Resta. Eso sería 12. Entonces esto nos da 3 12 30. Ambos tienen un factor común de 6. Hay 2 6 en 12 y 5 6 en 30. Entonces X es igual a 325. Si queremos tener un decimal, sería 3.4. Y eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.